Bien, ante todo, buenas noches. Reciban el saludo de la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho. Hoy vamos a desarrollar el tema Derecho, Razón y Justicia. Bien, antes de empezar, quiero yo dejar centrado la importancia de las motivaciones de los jueces a partir de los trabajos del profesor Luis Ferrajoli, ¿no? Es decir, a fines de los años 70, Luis Ferrajoli hace una investigación concreta sobre los fallos o sentencias que creaban dudas razonables en las condenas y en las prisiones que habían también sin ser muchas justificadas, ¿no? Atendiendo también en Latinoamérica, sobre todo en nuestro país, estábamos nosotros con el código del 24, la parte sustantiva, y la procesal del año 40, ¿no? En la cual, como ustedes saben, los jueces hacían también de fiscales, ¿no? En el sentido de que un juez investigaba, un juez producía la prueba y ese mismo juez sentenciaba. Entonces, los trabajos de Ferrajoli nos cayeron muy bien a nosotros a fines de los años 80, ¿no? Y se fue desarrollando en Europa a comienzos del año 82, 83, pero ya en nuestro país empezamos a asumirlo ya a fines de los 80, y es a partir de ahí donde se van dando algunos proyectos de un código procesal que esté acorde con los derechos humanos y con el derecho internacional. El libro Derecho y Razón de Luis Ferrajoli, Teoría del Garantismo, es un material que ustedes tienen que tener de cajón, ¿no? Otro de los materiales que surgen de manera sustantiva y de política criminal, que está vinculado también al tema procesal, es el tema del profesor Jesús María Silva Sánchez, Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo, ¿no? Este es otro material importante que se publica justamente a comienzos de los años 90, ¿no? En el cual el profesor Silva nos da de pronto un alcance de cómo deberíamos adoptar, en principio, una dogmática penal más justa, más humana, partiendo desde el desarrollo primero del bien jurídico y luego de la tutela procesal, ¿no? Es decir, ventilar, ¿no?, el ajuste de la pena, que no sean unas penas tan largas, ¿no? Sustituirle las penas por otros mecanismos, ¿no?, alternativos, ¿no? Y que lamentablemente también señala Silva Sánchez de que ya en Europa, en ese entonces, ya existía una fuerte decisiones de incluir de pronto conductas administrativas que en sí no eran penales, pero que ya se iban creando tipos penales, y él ya en el 92, vuelvo y repito, en su aproximación al derecho penal contemporáneo, exigía a las legislaciones que nosotros, no solamente Perú, toda Latinoamérica y parte de Europa continental, sobre todo España, ¿no?, tengan de pronto tres adverbios importantes. Primero, la necesidad de imponer una pena. Segundo, que esa pena sea justa, pero que no desvalorice la conducta del penado. O sea, eso significa pues, que no le puedes aplicar 30 años, 35 años, ¿no? Sino buscar una pena acorde con lo que el sujeto hizo y que de pronto pueda reinsertarse a la sociedad, ¿no? Tomar en cuenta la edad también de la persona que ha cometido el delito, ¿no?, para que los jueces puedan graduar las penas. Y esa fue de pronto la idea del legislador del 91. Esa fue la idea del legislador del 91, porque él coloca el artículo 45 y 46 del Código Penal, que al principio nuestros jueces la aplicaban, ¿no? O sea, buscaban el defecto cognitivo del administrado, ¿no?, de venir de familias destruidas, ¿no?, y que de pronto no tenían otra opción que cometer delitos, ¿no?, vivir del delito, ¿no? Es un problema criminológico. Y los jueces al principio de los 90 eran bastante cautos, ¿no?, en la aplicación de sentencia, ¿no? Por ejemplo, habían bandas, yo recuerdo de esa época, los famosos destructores, ¿no? Los famosos destructores, que era una banda, pues, bueno, ustedes creo que no habían nacido, pero algunos de repente sí, o tienen la importancia de leer un poco la historia,
era una banda muy terrible, ¿no? Acuérdense ustedes que ya en los 90 Fujimori acaba con el terrorismo, pero aparece la violencia urbana, ¿no? Y las penas que le aplicaban a los destructores eran penas de 8 años, 7 años, 9 años, y cuando subían a la Suprema le ponían 30, 35, 25. Entonces, esto originó de que frente a esa ausencia, ¿no?, de protección, el legislador vaya ahí creando tipos penales en el cual se le resta, por ejemplo, los beneficios penitenciarios, y van aplicando de pronto sanciones mucho más altas. Y eso ya lo había prevenido Jesús María Silva Sánchez, ¿no? Ya lo había prevenido, y siempre digo, Silva se adelantó, igual que Ferrayoli, 50 años, ¿no? Y es lo que ha pasado. Son, repito, para mi clase, 3 libros fundamentales. El primero, Derecho, Razón y Justicia, de Luis Ferrayoli. El segundo es Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo, ¿no? Silva Sánchez. También lo tienen en digital. El ideal es que lo tengan en prensa, ¿no? Y otro de los libros que apareció hace 2 años, que desde mi punto de vista, digo, y por muchos críticos que tienen más autoridad, han señalado que es un libro que realmente revoluciona el análisis del estándar de la prueba. Es Prueba sin convicción, del profesor Jordi Ferrer. Prueba sin convicción, que también les he enviado en digital. El ideal es que lo tengan en prensa. Prueba sin convicción, de Jordi Ferrer. Aquí el profesor Jordi Ferrer nos enseña algo que sustituye de pronto el exceso de condenas, violentando la duda razonable, ¿no? Y acá Jordi nos enseña que el estudio del estándar de la prueba debe basarse en 3 aspectos. Primero, que sea racional entre el debido proceso y la prueba obtenida. Es tremendo, ¿eh? ¿Esto qué significa? Que la sana crítica, que la íntima convicción, que la máxima de la experiencia, que la máxima de los prejuicios, sean superados por un estándar de prueba. Y como vamos a ver en las próximas clases, esto lo vamos a encontrar en Robert Alexi, por ejemplo, en la construcción sistemática de la argumentación. En esa línea, quedan de pronto sustituidas hasta cierto punto la forma de pronto tan incongruente muchas veces, con todo respeto a mis amigos los jueces, en fallos, ¿no? Hay un fallo que a un exministro lo condenan por tráfico de influencia a 5 años preso o 4, llega al Supremo y el Supremo lo absuelve por un tema técnico, en cuanto al estudio de la dogmática, es decir, a ver qué es lo que, o sea, cuáles son los radios de la tipicidad en el tipo penal de tráfico de influencia, ¿no? Y por eso, básicamente, porque no fue advertido en la sala que lo condena, la Suprema dice no hay tipicidad objetiva, ¿no? O sea, realmente esto nos preocupa porque el estándar de prueba hay que trabajarlo. Por eso este libro de Pruebas sin Convicción es uno de los mejores materiales que revoluciona, repito, el análisis del estándar de prueba. En los materiales que le he enviado, la ficha 6.1 y 6.2, el trabajo en la motivación de la sentencia, hay una cita de Tarufo, ¿no? Fíjense hasta dónde va Tarufo, ¿eh? Tarufo dice, el tema de la motivación es de ahora, cuidado. La exigencia de los jueces en la motivación no viene de ahora, que la Constitución, no. Viene desde 1790. O sea, desde la época de la Revolución Francesa, ¿no? Ahora, esto coincide con los trabajos de Hernández Marín, las obligaciones básicas de los jueces,
¿Cuál es esa obligación básica de los jueces? Resolver de acuerdo a derecho. ¿Pero es fácil eso? O sea, es fácil decir resolver conforme a derecho. Y Marín Hernández desarrolla y él se hace algunas preguntas, ¿no? Que está vinculado básicamente a la actividad judicial desde el plano filósofo epistemológico. O sea que ya la filosofía y la epistemología ya entró al campo procesal, cuidado, ya entró al campo procesal. Ya, el juez tiene que adentrarse a preguntarse categorías filosóficas con carácter epistemológico. Pero como hemos dicho en las clases principales o primarias, no es pues un análisis pues, de qué es el mundo, de problemas del universo, ¿no? Que pertenecen básicamente a una parte de la filosofía cosmológica, ¿no? Sino es a la filosofía del ente, del ser. Y en el ser encontramos los objetos, ¿no? Los seres. El primer ser es el ser humano, un objeto, la protección, el bien jurídico, lo ontológico, ¿no? Lo que hemos venido desarrollando. Decidir conforme a derecho es motivar decisiones. La pregunta es, ¿qué es decidir conforme a derecho? Si nosotros le preguntamos a un juez qué cosa es decidir conforme a derecho, no va a dar una respuesta. ¿Será cierta esa respuesta? Otra es, ¿qué cosa es motivar? ¿Será lo mismo que justificar? ¿O es que, como dice Atienza, Manuel Atienza dice, el juez cuando va a resolver pasa por tres situaciones? Primero, inmediación de la prueba, ¿no? O sea, tienes al imputado y tienes a las partes, abogado y fiscal. Primera, cosmoción psicosociológica. Y con todo respeto, siempre a las señoritas maestristas, ¿no? A los varones no, porque ustedes pues podemos conversar, no hay problema. De pronto encontramos una jueza, con todo respeto digo, una jueza que conoció un caso de un familiar X que fue violado o violada a los 9 años, cuando ella estaba todavía en el colegio. Y de pronto le tocó ser juez. Y de pronto cae un caso de una niña violada y ella retrocede mentalmente a individualizarla con su sobrina, su hermana, qué sé yo. Entonces, y hay una cierta tendencia a condenar. Ese aspecto volitivo, intrínseco, es humano, es un aspecto humano, eso no lo podemos nosotros de pronto descartar. Pero la obligación de los jueces es otra cosa, pues, ¿no? Es lo que dice Hernández Marín. Dice, puede tener un problema que esté relacionado a una psicología social o sociológica, el cual el juez se tiene que desprender, o el fiscal se tiene que desprender. Ingresar, básicamente, con las herramientas que te da el caso. Y no con la producción de la prueba. Si usted es juez, usted no puede producir prueba. La que produce la prueba es la fiscal o el fiscal con el abogado. Y el juez tiene que controlar la legalidad. Hoy ni para aquí ni para allá. Esa es la idea que hoy se ha trastocado. Y eso es lo que planteaba Luis Ferraioli. Hoy se ha trastocado. Hoy estamos encontrando, lamentablemente, casos en que los jueces preguntan como fiscales y el juez no es un fiscal. Y a veces preguntan como abogado de la defensa. Tampoco no es un abogado de la defensa, es un tercero imparcial. Si el fiscal no tiene el caso claro, si el abogado no tiene el caso claro, el juez poco o nada le debe interesar. Y acá está el resultado. Aquí está el resultado. Esto pasó hace 40 años, Lucho. ¿Doctor Lucho? Acá está el resultado. Una persona fue condenada a pena de muerte.
Y por suerte de él, se suspendió. Pasó el tiempo y el niño que lo imputó, porque era negro, y hay que decir las cosas como son, y en ese pueblo había una reacción contra los negros, después de 40 años dijo que la policía lo había presionado. Exacto. ¿Quién le devuelve los 40 años a ese señor? ¿Qué hubiese pasado si lo mataban? O sea, se ejecutaba la pena por... No era cadena perpetua, era... ¿Qué pena era? Pena de muerte. Por eso es tan tonto, perdónenme si me expreso de esa manera, pedir pena de muerte, ¿no? Porque los jueces no son perfectos. No somos perfectos. Podemos equivocarnos. Y este es un curso de filosofía del derecho, ¿no? No es un curso de derecho procesal, ¿no? El derecho procesal, ordénenlo pues estas pruebas, ¿no? Sana crítica. Bueno, usted resuelve con la sana crítica porque usted considera que la sana crítica es lo más alto que nos ha dado hasta ahora la dogmática procesal, la máxima de experiencia. Lo que llama Jordi Ferrer, Carmen Vázquez, la máxima del estereotipo, de los prejuicios que tenemos. Entonces, en esa línea, nosotros creemos de que para superar esta problemática, partimos, no tanto tampoco de un garantismo tan extenso, porque también Larry Lauda, también se le entregó en los trabajos, hace una crítica a un garantismo extenso, que los jueces también pues no hagan nada y reciban solamente las informaciones de los fiscales y de los abogados, porque hay momentos en que el juez sí tiene que intervenir para él tener claro lo que está pasando, pero no puede ser insistente, ¿no? En intervenir, no puede, porque es el trabajo de las partes, ¿no? Entonces el juez lo que hace es preguntar, ¿no? A ver, fiscal, dígame en qué parte está lo que usted está indicando, ¿no? Entonces, está en tal página, ¿no? Y el juez revisa y no está en esa página, pues. No está, usted habla del acta de fecha tal, ¿en qué página está de la carpeta? Tampoco está. Entonces, ¿qué hace el juez? El juez le dice, voy a tener que yo mismo buscar lo que usted está informando. Porque a partir de ahí es que yo puedo tomar una decisión. O el colegiado puede tomar una decisión, ¿no? Porque la prueba se produce en el acto oral. Antes no hay prueba. Antes no hay prueba. Y la presunción de inocencia se termina cuando la persona ya es condenada. ¿Ya? Ahí acabó la presunción de inocencia y se va a una revisión, ya está sentenciado, ¿no? Ya va como condenado. Y en esa revisión, si usted es un juez de segunda instancia o un supremo, ahí va a revisar todo el problema que de pronto ha venido del comienzo. Y a veces en casación se termina el asunto, ¿no? Uno de los puntos más importantes que nosotros hemos visto es la imputación. Desde Honig, desde Belling, desde Yechek, desde Maurach, desde Wolf, desde Strattenbach, desde Jaco, desde Roxin, etc. La imputación, que hoy se conocen como imputación concreta, ¿no? Que es la imputación típica a la cual ha desarrollado mucho Joaquín Chusca. Esa imputación concreta, ¿qué cosa es? Es primero el tema de la tipicidad. No, audiencia de prisión preventiva, pasamos por alto el tema de la tipicidad. Pero el 268 te dice, graves elementos de convicción. Y esos elementos de convicción te llevan a analizar ¿qué cosa? El marco de la tipicidad, pues. Si usted no pasa el marco de la tipicidad como juez, no te puedes saltar a los peligros. Hay algunos jueces que sí aplican ello, ¿eh? O sea, no pasan de la tipicidad porque dicen, me voy a pronunciar sobre el tema de tipicidad, graves elementos de convicción, y no voy a pronunciarme
sobre los elementos de perturbación, ¿no? ¿Correcto eso? Peligro procesal, correcto, ¿no? No me voy a pronunciar porque no pasó la barrera, pero son muy pocos esos jueces. ¿Y sabes qué pasa? Está ayudando al sistema judicial. Está ayudando al sistema judicial porque hay casos, sobre todo lavado de activos, que llegan al Supremo y el Supremo anula todo. Un trabajo de fiscalía y policía de 4, 5, 6, 7 años se termina. Porque arriba se cae. Porque tampoco no quiero pensar yo que un juez de primera instancia diga, no, infundado, que lo resuelva el segundo. El segundo no, infundado, que lo resuelva el Supremo. Yo no quiero pensar eso. Pero a veces pasa eso. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Lo que Luigi Ferrazol nos dice. Descongestionar el sistema penal. Solamente los casos que sean casos que puedan llegar al juicio oral con sustento, ¿no? Ya sea para condenar o para absolver. Entonces, en esa línea, uno de los puntos más importantes que utiliza Luigi Ferrajoli son los aspectos metodológicos. Esos aspectos metodológicos es, en principio, la justificación de las instituciones del proceso penal. ¿Cuáles son esas instituciones? Por ejemplo, la equidad. Es uno de los temas muy importantes que a veces lo hemos pasado por alto. El principio de justicia social. El principio de justicia social es que el juez es Dios en la tierra. Porque de él depende que alguien se vaya preso 36 meses. De él depende que alguien cumpla una condena de 35 años. Ese principio de equidad, ese principio de razón pública, te lleva básicamente al tema de la dignidad. La dignidad. La dignidad no tiene precio. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado fiscales, si hay un fiscal acá, o alguien que quiera ser fiscal. Un caso mal planteado por la fiscalía puede traer como consecuencia la absolución de un culpable. Cuidado. Puede traer como consecuencia la absolución de un culpable. Un caso bien planteado con un fiscal atento, en su teoría de caso puede plantear que sí puede luchar el caso en el control de acusación para que sus pruebas pasen al acto oral y pueda tener una posibilidad de condena. Porque no todos los casos deben llegar al juicio oral. Para eso hay un control de acusación, ¿no? Hemos visto en el caso del presidente PPK, ¿no? PPK. Hemos visto, ¿no? Llevarlo a una persona anciana de esa edad con una pena de, creo que 30 a 35 años le han pedido, doctor Facu. ¿Cuánto le pusieron a PPK, Marco? ¿35? ¿Lima? 30, 35, una persona de edad que él tiene, pues, ¿no? ¿Cuánto? 29. 29. Sí, pues, creo que fue 29. Pedirle 29 años a una persona que está casi por los 90, es hasta absurdo, ¿no? Es hasta absurdo, ¿no? O sea, ¿cuál es el mensaje que nos quieren dar a nosotros, no? Esperar tanto tiempo para que a ese señor lo procesen, si tenían pruebas antes, si es que la tuviesen, claro está. Entonces ahí atacamos lo que dice Ruiz Verayoli, la dignidad. 5 años preso en su casa. Y así como en el muchos. Claro, en el caso de él es un tema conocido. Pero ¿cuántos están presos sin condena? ¿Cuántos están detenidos con la famosa prisión preventiva hasta 36 meses y creo que 12 meses más, ¿no? En caso de crimen organizado, ¿me corrige usted? ¿No? O sea, 42. ¿42 meses? Ya. 48 meses. Para que luego te digan absuelto. Adrián, 48 meses. Para que luego a tu cliente o al procesado, si eres juez o fiscal, lo absuelvan. ¿Quién le devuelve? Ese es el principio de dignidad
que nos enseña Rudy Ferrarioli. Pero también, como hemos dicho nosotros, Working, que también se le ha dado los materiales, hace una crítica constructiva también al exceso de garantismo. ¿Cuál sería ese exceso de garantismo en la práctica que por ejemplo, un procesado, un investigado utilice demasiados aspectos procesales como para salir de la imputación, ¿no? Por ejemplo, colocar constantemente pues, tutela de derechos, excepciones, cuestionar las actas, ¿no? ¿Perdón? Solicitar nulidad, que sabe que no va a traer un resultado, ¿no? Y ahí pues también me da culpa también para los abogados, ¿no? También hay que estudiar bien el caso, hasta dónde uno puede tener un éxito, ¿no? Entonces, ese exceso de garantismo también es el que de pronto critica al Lauda. No, la persona es detenida y dice, no, yo no declaro nada hasta que me abogado. No me toque porque usted no me puede tocar, porque que sea con presencia de mi abogado y con mandato judicial. Oye, ¿qué mandato judicial? Si usted está siendo detenido en fragancia, ¿qué mandato judicial? Y ahí que se aplica la violencia del personal policial, no de los fiscales, ¿sabes? Porque el fiscal no tiene que meterse para nada, ese es un tema específicamente de la policía, ¿no? No, y después un habeas corpus porque el policía me sacó tal prueba. Pido la nulidad, como dice Adriana, ¿no? De esa acta. ¿De qué acta? Estamos hablando de pruebas preconstituidas, que si usted no la practica en ese momento, después ya no vale, pues. ¿Y sabe por qué ya no vale? Porque si usted no hace el acta de recojo de información cuando es detenida la persona, créame que después va a cambiar su versión porque contrata a un abogado. Ese exceso de garantismo es que el aula critica, ¿no? Porque también el Estado tiene derecho a defender, ¿qué cosa? A la sociedad. Tampoco podemos nosotros aplicar un concepto tan amplio. Ese tema de dignidad ya Working lo ha de pronto desarrollado, ¿no? Cuando contra ese discurso también excesivo de garantismo pueda concluir de repente en el uso y el abuso de lo que los principios del derecho constitucional le dan al investigado. Ahora bien, qué importante es lo que nos dice Rudy Ferrarioli, ¿no? Sobre la convencionalidad. Entonces ya en Ferrarioli encontramos ya esos principios de la convencionalidad que te va a hacer excluir de pronto una prueba ilegalmente obtenida que se puede justificar constitucionalmente con otros temas que le den relevancia a lo que Robert Alexis dice la premisa mayor sobre las premisas inferiores, ¿no? Oye, se violentó un derecho de un detenido, pero hubieron otras premisas menores que pusieron la ponderación entre la violación del derecho del detenido con el derecho de la sociedad. En este caso, del agraviado, sea Estado o persona humana, bien jurídico tutelado, o la convencionalidad que a veces también puede ser resuelto a nivel internacional. El caso, por ejemplo, que tuvimos en los fines de los años 90, comienzo de los 2000, con el famoso, la Convención de la Verdad. Marco, corrígeme. Claro, que cambiaron corríjame, estén atentos, de la verdad, que se buscaba la verdad con los juicios de los terroristas. ¿La qué? La Comisión de la Verdad. ¿Qué que ustedes lo oían? ¿No? En la Comisión de la Verdad se trabajó solamente los casos de terrorismo. Nada más. Pero no se trabajó los otros casos. Yo no digo que está mal, eso está bien. ¿Qué pasó? Se formó un grupo político, jurídico, y empezaron a estudiar expedientes que habían sido violentados por el Estado cuando Fujimori era presidente de la República. Y calificaron qué expedientes pasaban para revisión. Y ahí hubo un gran problema. El problema era si este expediente
yo como informante, que no era un justiciable, perdón, no era un jurisdiccional, no era un juez, tampoco era un fiscal, eran parte de la comisión de la verdad, o sea, intraneus, no eran funcionarios, jurisdiccionales, y ellos escogieron en qué parte de tal expediente había habido violación de derechos humanos. Convencionalidad, ¿quién lo decía? Luis Ferrayoli. O sea, una sentencia que había sido consentida y ejecutoriada, ya sea por un órgano militar o órganos jurisdiccionales, iba a ser revisada a través de el derecho convencional, porque los organismos internacionales le obligaron al Perú para que el juez pueda revisar esa sentencia. Pero la pregunta es, ¿procesalmente teníamos nosotros esa viabilidad? O sea, ¿existía algún mecanismo procesal? Si se había agotado el recurso de nulidad, que solamente existía en ese tiempo, no existía la casación, ¿no? Se había agotado las acciones constitucionales, amparo, habeas corpus, y el Tribunal Constitucional de esa época había dicho que no, que estaban bien condenados. Entonces, jurídicamente, ¿había algún presupuesto procesal para poder revisar? No. Ahí aparece el decisionismo judicial, que también lo vamos a ver casi al final de las clases, con Carl Schmitt, ¿no? O sea, no todo es tampoco, señores, decisiones jurídicas normativas. También hay decisiones jurídicas políticas. Por eso la pregunta que se hace Hernández Marín es un tema de la filosofía política, esta problemática, es un tema de la psicología sociológica o es un tema político también en algunos casos, ¿no? ¿Perdón? Claro, ¿no? O es un tema de esa naturaleza, ¿no? Concluye, ¿no? La obligación conforme al derecho. No es fácil responder la obligación conforme al derecho, ¿eh? O sea, no es fácil decir yo juez o yo ciudadano pido que usted juez resuelva conforme al derecho. O yo juez diga, yo estoy resolviendo mis resoluciones, señor, conforme al derecho. Esto va más allá de resolver conforme al derecho, como dice el profesor Ferrer, ¿no? El profesor Ferrer nos indica que a esa resolución conforme al derecho está el estándar de la prueba. Y ese estándar de la prueba debe estar vinculado de manera racional. Y de manera racional, desde mi perspectiva, salvo que alguien diga lo contrario y se respeta, sale la sana crítica de cajona, sale la sana crítica y con lo mismo sale su hermanita, la máxima de la experiencia. Su hermanita la sana crítica, ¿no? Dos institutos que nos han manejado en el proceso penal y que hasta ahora se escribe, ¿eh? Por eso que cuando lo entiendan la academia al profesor Ferrer, porque ese libro está para futuro, y ustedes son los que van a entender, ustedes son jóvenes, ustedes son los que van a desarrollar, ustedes son ya juristas en camino, ¿no? No se van a quedar así nomás, ustedes van a tener que escribir, ya como jueces, como fiscales, si hay algún juez, un fiscal, etcétera, procurador, o hacen la defensa, ¿no? Van a tener ese cambio mental, esa transformación de dejar de lado la sana crítica y la máxima de la experiencia, que no es otra cosa que es la máxima de, ¿qué dije? Del prejuicio, ¿no? Y acá está el ejemplo, por ser de raza negra, condenado a muerte. Acá está el ejemplo. Entonces, en esa línea, esa parte de la dignidad que nos enseña Luis Ferrayoli, ¿no? Está vinculado también a lo que es la razón y la justicia. Y en Razón y Justicia tenemos a un gran autor, que también lo comenté la semana pasada, que es Rawls, cuando él nos habla sobre la justificación pública de las decisiones constitucionales y políticas del régimen jurisdiccional. Lo importante es buscar
el principio de justicia. No importa cómo resuelva Angélica, por ejemplo. Considera de que ella es una normativista pura para resolver un problema X, y Adriana de repente es una causalista, pues, trasnochada, cree que el causalismo todavía tiene valor. ¿Cuál es su nombre? Violeta de repente es una funcionalista moderada, y ella dice, no, aquí yo soy rosiniana, lo pateo la política criminal. El problema no es nosotros, el problema es una decisión en base a la reinterpretación del tipo penal, ¿no? De lo que Rosín brillantemente lo ha hecho, el radio de acción de imputación, ¿no? Y se va a centrar básicamente en decidir cuestiones básicas de cognición. Y de repente Lima dice, no, yo soy un yaconiano, tengo a mis antillacos. Milagro, ¿crees? ¿Te llamas? Milagro es un antillaco, dice, no me interesa lo que Milagro diga, porque lo va a atacar, pues el fiscal o otra jueza. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Boris es otro antillacos, pero Lima maneja su teoría, pues, ¿no? Y de repente le tocan formar sala, Milagro, Boris y Lima, y van a discutir la decisión. Pero lo importante, como mi maestro Víctor Prado nos decía, es buscar la justicia. Nunca se olviden, buscar la justicia. Eso es lo más importante. Cualquier método que ustedes utilicen, de repente, Leslie, ¿no? De repente Leslie dice, no, el profesor, lo que está dando la sana crítica, no, yo soy de la sana crítica y la máxima de la experiencia, pues. Pero busque, como hizo Rawls, la justicia. Ahora, estos principios de que son propios ya de la argumentación jurídica y que de pronto van a detallar sobre los debates que hubo entre Dworkin con Hart. Es un debate extraordinario. No sé si me alcanzará tiempo esta semana para ubicarles ese debate. Fue transmitido a la cadena alemana, en donde Dworkin, ustedes saben que Dworkin es un jurista, o fue un jurista, hace poco fallecido, pegado al sistema de la jurisprudencia, ¿no? O sea, desarrollan en Estados Unidos y en Inglaterra el sistema del common law, ¿no? Y ellos van creando doctrina, y después esa doctrina va a pasar a un código chiquito y eso lo van a ir resolviendo, ¿no? Los alemanes tienen lo mismo al revés, ¿no? El alemán, por ejemplo, no desarrolla el tema de la coautoría y no coloca los temas de complicidad, ¿no? Simplemente ya lo deja para el desarrollo de la jurisprudencia. Nosotros, pues, más sudamericanos, todavía definimos en parte qué cosas son los coautores, ¿no? Y los colombianos son más, todavía más agresivos, ¿no? Colocan cuáles son los elementos que constituyen la coautoría. Y eso trae un problema, pues, porque delimita al juez la función del pensar y de crear derecho. Yo creo que los jueces crean derecho, si no veamos las doctrinas legales. Yo sí creo. Hay un gran sector de la doctrina que dice que no. Manuel Atienza dice que el juez no crea derecho, ¿no? Robert Alessi dice que sí. Ya ese es un debate. La insuficiencia de las reglas de reconocimiento en los casos judiciales. Ese es otro tema muy importante que está vinculado a lo que la teoría de Hart señala. ¿Qué es lo que en concreto dice Hart? Que estas reglas sirven, pero no para los principios jurídicos, porque el principio jurídico ya es un valor, sino la regla sirve básicamente como reglas de exclusión de lo moral, de lo que yo creo, hacia el sistema jurídico de normas, ¿no? Eso lo vamos a desarrollar mejor cuando veamos los 4 fantásticos de la motivación. Dworkin, Hart, Marconi, exacto, y Robert Alessi, ¿no? Por ahí podemos agregar 2 más. Perelman, ¿no? Y Tarufo también, ¿no? No sé por qué a Tarufo no lo consideran
en los Cuatro Fantásticos, pero eso lo vamos a desarrollar. Entonces, nosotros viendo esta situación, vamos creando ya esa racionalidad que debe existir entre lo que es también órgano de prueba, que este es otro de los grandes problemas, el órgano de prueba con lo que se va a producir, ¿no? Confundimos muchas veces ese órgano de prueba con lo que se va a producir en el acto oral, porque es ahí donde se produce la prueba. Y Luigi Ferrajoli, ¿no? Describe, ¿no?, esos objetos de argumentación para restarle al derecho penal esa característica de punición, ¿no? No todo debe ser a través de una pena. O sea, una pena en el sentido de ejecutarla en el campo penal con el ingreso del penado a una cárcel, ¿no? Este modelo es básicamente atacar el modelo utilitarista que hasta el momento existía en Europa. ¿Cuál era ese modelo de pronto de imposición? Era que la pena era el fin del derecho penal. Eso no debe ser, pues. Eso no debe ser. Que la pena no puede ser el fin del derecho penal, ¿no? Porque nosotros tampoco podemos indicar básicamente de que esa situación de la pena como fin del derecho penal traiga como consecuencia de que todo penado tenga que ser sentenciado, perdón, todo imputado o investigado tenga que ser sentenciado. Ferrajoli es un defensor de la prevención general. Y ustedes han visto que hoy la prevención general ha sido prácticamente dejada de lado por la prevención general positiva. Todo vemos cárcel. Todo vemos imposición de penas altas. Todo vemos quitarle y restarle los beneficios penitenciarios a ciertos delitos, ¿no? Entonces, aquí estamos volteando jurídicamente lo que ya Ferrajoli nos explica en Derecho y Razón, la crítica a los que son seguidores del utilitarismo. Bentham, uno de los principales utilitaristas, ¿no? Y que es a partir de ahí que trabaja para la economía y para el derecho todas las funciones de utilidad. Y esa utilidad, pues, son utilidades muy objetivas, ¿no? En el sentido de que, oye, si a la persona lo ven como un objeto, no lo ven en su capacidad intelectual o su capacidad ontológica que pueda tener. Penas mínimas, reducción, instaurar un proceso garantista, tutelar los derechos de los investigados y el sospechoso no puede durar mucho tiempo en sospecha. Es brillante lo que decía Luigi Ferrajoli, pero hoy vemos que el sospechoso puede durar 48 meses, ¿no? 48 meses de sospecha. Es inhumano. Es inhumano, eso no es humano, ¿no? Los trabajos de Ferrajoli, por ejemplo, se han ido básicamente desgastando en el tratado de la parte jurisprudencial, es decir, en el campo de derecho positivo. Hay una discusión básicamente sobre la pluralidad entre los pesos de las convenciones, básicamente entre algunas, entre comillas, violaciones para la obtención de la prueba o del medio de prueba. Creemos nosotros que esa obtención, violando un principio como puede ser el secreto de las comunicaciones, el secreto a la libertad, ¿no?, de tránsito, o el secreto a que nadie te esté, pues, filmando, tomando fotos, que son derechos propios, ¿no?, de la naturaleza del hombre, sean violentados para buscar una información. Y muchas veces pasa, ¿no? Muchas veces en el ámbito de la investigación, cuando todavía no está aperturado un cuaderno de investigación, una disposición, corrígeme, Boris, la disposición fiscal para investigar,
preliminar. Todavía no hay un dato de preliminar para empezar mi investigación, pero comienzo a reunir mis pruebas, pues. ¿Y cómo las reúno? Investigando, ¿no? O sea, jurídicamente podemos decir, pues, si no hay una resolución para la apertura de la preliminar, ¿cómo es entonces que usted ha seguido una organización? ¿Cómo es que ha habido un video de vigilancia si usted no ha puesto conocimiento al juez de que iba a practicarlas? Ahí hay un problema, porque esa obtención de ese medio de prueba teóricamente sería ilegal. Sería ilegal. Pero más ilegal es todavía, habiéndose dado la disposición preliminar, practicar las pruebas sin notificar al investigado para que conozca la imputación. Por ahí hay un artículo del Código Procesal Penal que declara que eso es nulo. ¿Por qué? Porque tienes que dar conocimiento al investigado. Pero también, pues, si yo le doy conocimiento al investigado, él va a tratar de eludir la acción de la justicia, ¿no? Entonces, ahí nos encontramos con cuestiones que el código no lo soluciona. O sea, hay soluciones planteadas que son determinadas en base a una práctica policial, una práctica fiscal, una práctica judicial, que no está escrita. No está escrita. Y ese es el principio básico de lo que es hacer la filosofía del derecho, una filosofía sociológica y política. Adrián. Aspirantes a colaboradores eficaces, me parece que ya cambia, ¿no? Porque la versión o la declaración que ellos tienen que, cuando declaran, tienen que corroborar con determinada, no sé, con determinado elemento de confesión o prueba, por ejemplo, en el sentido de que tienen que presentar, en este sentido, pantallazos más que todo de conversaciones o correos electrónicos, ¿no es cierto? Y yo entiendo que ya para que seamos un aspirante a colaborador eficaz, ahí hay una resolución de un juez donde le da esa, digamos, esa potestad a poder presentar. Para el aspirante, ¿no? Ajá. Para el aspirante. Pero ahí, o sea, en ese sentido sí, el aspirante puede, a efectos de corroborar su versión, su declaración, puede ingresar en este caso a violar el derecho a la intimidad. Eso es correcto, pero acuérdate que el mensaje es, cuando ya hay un aspirante, Boris, ya hay una resolución. No, hay una resolución. Claro, ya hay una resolución. O sea, ya hay investigados. Ahí no hay problema. El problema está, obviamente, que el investigado no va a saber de lo que el colaborador está deletando, está indicando que tal o cual persona hace tal actividad. Yo me refiero a los casos de investigación que todavía no hay carpeta. Porque cuando ya hay un delator, ya hay una carpeta, ya está negociando con la fiscalía, no plata, ¿no? Sino está negociando su... Claro, está... Lógico, está negociando la pena, está negociando la reparación civil y también está negociando a quiénes va a involucrar, ¿no? Tienen que ser personas, peces gordos, ¿no? No va a involucrar pues a una mosquita que no vas a hacer nada, ¿no? Tiene que ser una de las características es que la noticia crímenes que va a dar no la sepa la fiscalía ni la policía, sino es algo más de lo mismo, ¿no? Pero yo me refiero a las investigaciones sin tener todavía carpeta. Pero en la práctica, pues, ¿cómo aperturas si no tienes investigaciones? La noticia de crímenes llega por dos lados nada más, porque viene una persona y vende la información por venganza o por lo que sea, por dinero, lo que sea, o porque simplemente la policía encontró un hecho típico, actuó
y al actuar pone en conocimiento a la fiscalía que ha intervenido tal o cual persona. Y ahí surge otro problema. ¿Cuál es ese otro problema? De que muchas veces la policía nos dice, cuando hemos hecho cursos de DININCRI, con el doctor Falcón, doctor, ¿con qué tiempo podemos nosotros avisar a la fiscalía? Si la intervención fue inmediata, fue fragancia. Oye, pero ¿qué tiempo pasó? 4 horas, doctor. 4 horas es demasiado, pues. Si la fragancia es encontrada en el momento, tú estás con un equipo y saltamos detenido, tal, llama al fiscal, ¿no? Ya eso crea dudas, ¿no? No en mis amigos policías, ¿sí? Por si acaso, no, sino crea duda en la investigación, entre la coordinación entre policía y fiscalía. No es que yo como fiscal sea más que un policía, o yo como policía sea más que un fiscal. De repente el fiscal es un abogado, no tiene maestría ni doctorado, y de repente el policía es un coronel. No, es que ahí no se ve pues quién tiene más valor, o al revés, de repente el fiscal es doctor, es magíster como va a ser Boris seguro, y encuentra un policía, un suboficial, y que Boris cree que como es doctor, y no, hay que coordinar. Y eso fue lo que pasó en los modelos, cuando empezó el modelo, del modelo del procesal, ¿no? El 1 de octubre del 2008 comenzó la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Arequipa, con una gran inauguración en la que participaron los más altos funcionarios del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior, con el propósito de dar a conocer las innovaciones que están dándose al nuevo Código Procesal Penal. Nuevo código en ese tiempo, ¿no? Estamos hablando de 2008, ¿no? Entonces, acá que se hizo, el 1 de octubre se inició en el Distrito Judicial de Arequipa, Ciudad Blanca, la fiscal provincial y secretaria técnica del nuevo Código Procesal Penal, María Virginia Alcalde Pineda. La fiscal Virginia Alcalde señaló al respecto que las innovaciones están dejando beneficios en los distritos judiciales que ya se aplicaron el modelo a través del nuevo sistema penal, por la rapidez en su actuar y que será de suma importancia para la aplicación del nuevo Código Procesal, que muy pronto se dará inicio en Arequipa. Estoy hablando de un trabajo que yo hice en ese momento y que se publicó en IT Crímenes, la revista de Ciencias Penales en México. ¿Qué podemos nosotros observar acá? Ese gran problema entre fiscales y policías. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Lo trajimos a los dos? Pues, fiscalía y policía. Después tienen que coordinar. Por funciones. Son funciones distintas. No son las mismas funciones. Y ya en Luis Ferraioli ya encontrábamos nosotros este asterisco porque la expansión ya aplicado al derecho penal por Silva Sánchez iba a traer como consecuencia y el exceso de garantismo una cifra oscura de la criminalidad. El exceso de garantismo. ¿Y sabe dónde ocurre todo? En los delitos violentos, desde la primera o el primer momento que es detenido tal o cual persona. Un buen acta, un buen recojo de información, aún que no se haya puesto conocimiento al juez, porque tiene que ser rápido, es una prueba preconstituida. Si usted no la practica ahí, ya no la va a practicar. Por ejemplo, el acta de recorrido. Este es un tema que nosotros manejamos en la DINICRI cuando empezó recién el modelo. Y yo le decía, ustedes tienen que hacer un acta de recorrido. Doctor, ¿y dónde está? Esa es mi creación heroica. No, mentira. Esto le había dicho un puertorriqueño, ¿no? No me recuerdo el apellido, pero tenía mi mismo nombre, Héctor. Ya por ahí alguien me va a corregir, ¿no? Él decía, ya en Puerto Rico estaba el acta, estaba muy adelantado en lo que es litigación oral, muy adelantado. Después vinieron los chilenos, Baitelmey, creo, Marco Antonio, 2 chilenos de litigación oral, Lima, Baitelmey, creo, algo así. Ya, que empezaron a... ¿No? Los que tienen la colección de los 5 libros. Claro. Ellos empezaron, Baitelmey, empezaron a desarrollar, ¿no? En Chile, y nosotros como grandes copistas empezamos a desarrollar también. Cuando teníamos acá Mix and Match,
teníamos al doctor San Martín, ¿no? Que ya también lo decía, ¿no? Entonces, ese acto de recorrido es importante. La pregunta es, ¿tiene conocimiento el juez? No, pues. Porque en ese acto de recorrido, cuando es detenido el infractor, inmediatamente usted hace otra acta, que es acta de entrevista. Simplemente escribe las preguntas básicas. ¿Qué hacía usted presente acá? ¿Usted dónde vive? ¿Y a qué vino usted acá a Plaza Vea? ¿A qué vino usted a Plaza Vea? ¿Vino a comprar? Y ese es el momento psicológico, por eso que Marín dice, ¿no? El aspecto sociológico y psicológico de la búsqueda de la verdad. Es ese momento que de verdad le va a decir el imputado, el investigador, la verdad. Después va a cambiar su versión. Porque contrató de repente a Lindman como abogado, sí que es abogado. De repente fiscal juez no le he preguntado. O de repente contrató, bueno, Boris ya sé quién es. ¿Cuál es tu nombre? Edward, creo que es abogado libre, ¿no? De repente contrató a Edward y Edward hizo teoría de caso, ¿no? Entonces ahí pues se trajo el abogado también, pues, ¿no? Hacer su teoría de caso, ¿no? Entonces esas pruebas preconstituidas, ¿no? Si no las practicas en ese momento, aún violentando un derecho constitucional, ¿eh? Pero de pronto se violenta el derecho constitucional. Cuando se va a hacer el registro de la persona, sucedió con un juez. Resulta que este señor había citado a su cliente, entre comillas, en un restaurante, pero ya lo están haciendo el seguimiento y le entregan el sobre, ¿no? Esa parte no se ve, pero sí se ve cuando es capturado. Y la policía le dice con el fiscal, señor, por favor, muéstrenos lo que usted tiene en el saco. Y el juez le dice, no tengo nada. Muéstrenos, por favor, porque si no vamos a tener que utilizar la violencia, pues, ¿no? Porque no le está interviniendo, pues, cualquier persona, es un fiscal con Policía Nacional. Entonces ahí él saca recién y coincide con el dinero que... No, el dinero propio, ahí hay una prueba, Liman, la prueba, bueno, Boris, tú ya sabes, la prueba que le colocan al dinero, un radioactivo, ¿no? Y que aparecen los dedos del el que recoge ese dinero, ¿no? Inmediatamente le hicieron la prueba, pim, pum, y ahí estaba, ¿no? Luego, en la defensa, este juez dijo que había sido intervenido ilegalmente sin presencia de su abogado, ¿no? Esto fue en los años 90. Al final, planteó un habeas corpus, creo, y el Tribunal Constitucional le dijo que no, pues, porque esa violencia es ejercida por un funcionario público, que es un fiscal con la policía, y que ha producido, de pronto, la obtención de un elemento de prueba para investigar. Otro caso, la intervención de las llamadas telefónicas sin que sea comunicado al intervenido. No, el abogado, señor, a mi cliente lo han intervenido sin que exista una resolución fiscal y menos una resolución de un juez. Por lo tanto, es una prueba ilegalmente obtenida y no debe ingresar al control de acusación. Entonces, el debate es, ¿encontrás dos contradicciones en una prueba ilegalmente obtenida y el derecho a ejercer la función pública? ¿Cuál pesa más? Lo vamos a ver con Robert Alexi. ¿Cuál pesa más? ¿Cuál es el peso que se le puede dar? ¿Son dos bienes jurídicos iguales? ¿O aquel secuestrador que secuestra a un menor y la policía tiene que ejercer la violencia, entre comillas, pegarle, para que diga dónde está el menor? Se violó también el derecho a la integridad física, pero se salvó una vida. Boris, tu pregunta. Ya lo contesté. Ya, entonces, ese es el principio, ¿no? de los mecanismos mesurados que ha sido criticado a Ferrajoli por Laudas, ¿no? O sea, también no podemos exigir demasiado garantismo frente a una delincuencia organizada, ¿no? Eso es cierto, ¿no?
una delincuencia organizada donde por su estructura jerárquica tienen el desarrollo para poder estar dentro de una cifra oscura de la criminalidad, ¿no? Entonces, en ese campo sí yo le puedo dar la razón a Lauda cuando esas cifras pueden aumentar poniendo en duda las absoluciones falsas. Soluciones falsas, ¿no? Si somos demasiado garantistas, ¿no? Pero tampoco podemos justificar, ¿no?, como función jurisdiccional lo que ya decía Ruy Verayoli es ponerle una pena mínima, pues, ¿no?, dentro del acorde. Pero la política jurídica no nos dice eso, pues. La política jurídica nos exige a los jueces, o perdón, no a mí, no soy juez, a los jueces les exige entre mínimos y máximos. Y ahí aparece la famosa, el tercio, ¿no? Perdón, el sistema de tercios. Y lo que es concurso real y concurso ideal de delitos, donde suman los tipos penales. Y te vas adelantando a una expresión ya un poco que va de una u otra manera restando la labor del juez para condenar. Sistema de tercios. Muy cuestionable el sistema de tercios, ¿eh? Hay quienes lo defienden, hay quienes no lo defienden. Sumas penas. Concurso real, concurso ideal, ¿no? Antes no era así. Antes el tipo mayor absorbía la tipicidad. Hoy no, ¿no? Hoy tienes que concursar. Por eso la prognosis de pena para lo que es prisión preventiva puede llegar hasta 35 años. Bien, eso es lo que puedo adelantar hasta